Agradecer a Hugo Machiavelli por haber traído su libro La Confesión del Contador al Inter-American Institute for Democracy y agradecer a nuestro amigo Norberto Spángaro que ha permitido esto. La descripción que ha hecho del contenido del libro el autor Hugo Machiavelli muestra la importancia de lo que es la libertad de prensa en un país que, como la Argentina, es ampliamente conocido por ese periodo de los gobiernos Kirchner, que están señalados por la corrupción y por una serie de otras características que no son precisamente virtuosas. Este libro de Hugo Machiavelli, cuando él habla de la confesión del contador, está hablando del contador de los Kirchner, que es algo que hay que precisar, no es un contador cualquiera. Y eso me lleva a mí a preguntar, ¿cómo sería la confesión del contador de Chávez, de Hugo Chávez? O del contador de Fidel Castro, de Raúl Castro, si tienen alguno. O del contador de Rafael Correa en el Ecuador. ¿Cómo sería la confesión del contador de Evo Morales en Bolivia? ¿Cuál sería la confesión del contador de Maduro o de su socio de dictadura en Venezuela, Diosdado Cabello? Bendecidos los argentinos que tienen un contador que habla, que ha podido liberarse de esas presiones que son nada más que elementos del crimen organizado donde un contador habla. El contador, les quiero recordar que fue precisamente el contador de Al Capone el que habló, y que por esa razón Al Capone, tal vez por el menor de los delitos que cometió, que evasión de impuestos, terminó en la cárcel. Entonces, esa es la dimensión de la importancia de este libro. Ahora, dicho eso, y resaltando que el libro es un aporte extraordinario a la lucha por la libertad y por la democracia, que es un proceso de investigación muy importante y que es además una piedra fundamental en la lucha contra la corrupción, me gustaría decir que esta descripción de la corrupción Kirchner, de la corrupción K en la Argentina, está vista desde un punto de vista muy argentino, o sea, muy local, muy orgulloso. Como la Argentina es el centro del mundo, ellos tienen la corrupción más importante del mundo. Y no es así. Yo quiero decirles que la corrupción K no ha sido sino parte de la corrupción del grupo de delincuencia organizada transnacional que se ha apoderado de las Américas en el siglo XXI y que se llama hoy día castrochavismo, que empezó siendo el movimiento ALBA, el movimiento bolivariano, que después se llamó el movimiento populista del socialismo del siglo XXI y que hoy día, más de 20 años después, y evidenciados muchos de sus delitos, aunque no sancionados, está siendo señalado como un grupo de delincuencia organizada del cual formó una pieza fundamental la administración de los gobiernos Kirchner de la Argentina. Esta corrupción de la que habla el contador no es una corrupción inventada y realizada solamente en la Argentina. Esta es una corrupción muy parecida a la corrupción del Lava Jato en el Brasil. Esta es una corrupción absolutamente similar a la corrupción desarrollada por Rafael Correa en el Ecuador. Este es el sistema de corrupción sostenido que se está empezando a destapar después de que el dictador Evo Morales ha dejado el poder en Bolivia, donde incluso se ha puesto en evidencia que un senador de su gobierno inventó la existencia de una población de un municipio para asignarles recursos públicos y que los asignaron y los gastaron. Ese pueblo no existe. O sea, es la corrupción de este sistema que se llama dictaduras del castrochavismo, pero que en verdad refleja un sistema de delincuencia organizada transnacional que ha transnacionalizado metodologías, mecanismos, sistemas, con un solo principio que fue enunciado por Fidel Castro
en el marco de la creación de lo que hoy se conoce como el Foro de Sao Paulo, y que se creó precisamente cuando a Cuba se le acabó la plata, se le acabó el dinero. El Foro de Sao Paulo es el mecanismo de respuesta del castrismo para ver cómo sobreviven después de que se extingue la Unión Soviética y se les acaban los recursos de subvención. Y la creación del Foro de Sao Paulo tiene como meta la premisa de que nunca más falte dinero para controlar el poder. De manera que cuando el año 99 Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela y corre a la salvación del régimen castrista de Cuba, esta es la regla que se pone en marcha. Y por eso la corrupción es un elemento esencial, es una nota característica fundamental del proceso de expansión de los gobiernos no democráticos que se desatan a partir de esa alianza entre Chávez y Castro, entre Castro y Chávez, y que marcan la historia del siglo XXI en las Américas. Esto es lo que hay que entender para saber por qué los niveles de corrupción, y corrupción se dice fácil, pero corrupción es robo al Estado, falsificación de instrumentos públicos y privados, apropiación indebida de bienes, falsedad material, falsedad ideológica. Es una cadena de delitos de orden público que se cometen entre privados con el Estado, entre privados por el Estado y dentro de los Estados, con el propósito de enriquecer a un grupo de individuos que tenían y tienen el objeto de permanecer indefinidamente en el poder. Y como tienen el objetivo de permanecer indefinidamente en el poder, están autorizados a realizar todos los actos de corrupción necesarios porque tienen garantía de impunidad ofrecida precisamente por esa permanencia indefinida en el poder. Y si no, miren Cuba, miren Venezuela, miren la Nicaragua de hoy en día todavía, y miren lo que está pasando después de la salida del dictador Correa en el Ecuador y del dictador Morales en Bolivia. Y el tema de la Argentina es muy sencillo. Estas cosas empiezan a suceder cuando lo poco que quedaba de libertad de prensa en la Argentina resiste la consolidación del sistema acá como un gobierno más de delincuencia organizada transnacional, parte del castrochavismo. O nos hemos olvidado que cuando la Argentina estaba en el default, es Chávez el que pone el dinero para salvar a la Argentina y salvar a Kirchner. O nos hemos olvidado que cuando Kirchner estaba empezando con su proceso de copamiento del poder en la Argentina, se encontraron maletas de contrabando de dinero salidas de Miami por un funcionario, un individuo que había recogido ese dinero de Venezuela y lo estaba llevando y entregando en Buenos Aires. Antonini Wilson. O sea, estamos hablando del mismo sistema de delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué en la Argentina es posible la confesión del contador? Porque se interrumpe ese proceso, no se consolida el castrochavismo en la Argentina y los gobiernos acá pierden por un periodo el poder. Y ahora lo han vuelto a tomar. La buena noticia es que esto es posible porque dejan el poder, porque hay una apertura a la libertad de prensa, porque hay una apertura a jueces federales más o menos independientes, porque hay una apertura al retorno de los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a las libertades fundamentales, a los derechos humanos, el Estado de Derecho, que no es otra cosa que la vigencia de la ley, y la división e independencia de poderes con un sistema judicial mínimamente independiente. Es el momento en que la Argentina empieza a abrirse de nuevo a la vigencia de esos principios en que estas cosas suceden. Pero la amenaza de hoy día es muy seria. La delincuencia organizada ha vuelto a tomar el poder político, el gobierno en la Argentina. Porque lamentablemente el gobierno del presidente Macri llevó a la Argentina a votar entre el mal gobierno y la delincuencia organizada, y ganó la delincuencia organizada. Lo decía el autor Machiavelli. Hoy día la presidenta de la Argentina en ejercicio se llama Cristina Fernández de Kirchner, la dueña del contador, la que está en todos esos procesos que se han descrito y que está en el poder político argentino para garantizar su impunidad, y que ha empezado esa garantía de impunidad en un acuerdo que es público en la Argentina de la transferencia del poder, empezando en los últimos días, semanas o meses de Macri y terminando en su gobierno.
hay mucha gente que ya ha salido libre, hay muchos autos y acusaciones que se han empezado a revocar, o sea, ha empezado a funcionar de nuevo la impunidad política, manipulando una justicia que es hoy día menos independiente de lo que era hace 6 meses. Espero yo que la confesión del contador sirva para que la Argentina continúe por el rumbo de la recuperación del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, de un poder judicial más o menos confiable, para que se pueda evitar la impunidad. Pero el diagnóstico personal mío es un diagnóstico reservado. El ratón está cuidando el queso. Es el kirchnerismo el que ha vuelto al gobierno y está empezando de nuevo con las presiones de todo tipo, y pobre contador. Para terminar, felicitar al autor Machiavelli y decirle que en este tema de la corrupción lo que yo quiero resaltar es la actividad en mi criterio, la última trinchera de la defensa de la democracia, que es la libertad de prensa. Cuando los gobiernos que están en proceso de organizar las dictaduras, como lo han hecho en Venezuela, en Nicaragua, en la propia Cuba, en el Ecuador, en Bolivia y en su momento en la Argentina, se meten con la libertad de prensa, es que es la última trinchera, el último reparo que tienen que superar. Y cuando vemos que la libertad de prensa funciona, vemos la apertura de una luz al fondo del túnel en la recuperación de la libertad y la democracia. Y en la Argentina, si algo ha funcionado casi permanentemente, inclusive en el tiempo de los 12 años duros del sistema kirchnerista de delincuencia organizada del castrochavismo, ha sido la libertad de prensa, y esto es una expresión de libertad de prensa por la que quiero felicitar y expresar el alto honor de que esté aquí presente el periodista argentino Hugo Machiavelli. Gracias.